Dicen que cuando un hombre lo pierde todo, ya no queda nada que pueda salvarlo. Pero en lo más profundo de un bosque olvidado, un anciano al borde de la desesperación encontró algo que nadie esperaba, un perro que cambiaría su destino y el de todo un pueblo. Si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar esta historia. Don Alejandro de la Vega, un hombre que alguna vez representó respeto, linaje y tradición dentro de las viejas familias castellanas, caminaba ahora convertido en la sombra de lo que fue, arrastrando una vida deshecha en silencio. Había perdido todo, primero a su único hijo, Julián, un joven brillante que murió en un accidente absurdo mientras viajaba para comenzar un nuevo trabajo en Madrid. Después, el golpe más cruel, la partida de su esposa Inés, quien no pudo soportar el peso insoportable del duelo que llenaba cada rincón de la casa con una tristeza que se volvía casi física. Inés se marchó sin despedirse, llevando consigo los últimos vestigios de calor que quedaban en el hogar de los de la Vega, y desde entonces Alejandro quedó atrapado en un mundo que ya no tenía lugar para él. Durante meses, vagó por las calles de Toledo con la mirada perdida, sin rumbo, evitando las miradas compasivas de quienes conocían su historia. Un día, sin saber cómo, sintió que necesitaba alejarse de todo aquello, de los recuerdos, de las voces, de la ciudad misma que parecía recordarle constantemente lo que había perdido. Fue entonces cuando decidió emprender un camino hacia las montañas, hacia la soledad absoluta de la Sierra de Gredos, un lugar donde la naturaleza parecía hablar con un idioma más antiguo que el dolor humano. Tras varios días de caminar, encontró un pequeño pueblo escondido entre pinos altos y senderos estrechos, Valdecerro. Era un lugar aislado, donde el viento soplaba con una crudeza que golpeaba los huesos y los habitantes tenían miradas endurecidas por años de lucha con la tierra. Desde el primer momento en que lo vieron llegar, con su abrigo viejo, su rostro cansado y sus ojos silenciosos, lo observaron como a un intruso. Nadie lo saludó. Nadie le preguntó si necesitaba algo. Solo lo observaron con desconfianza, como si su presencia fuera una amenaza para el orden cerrado del pueblo. Alejandro no dijo nada, nunca esperaba mucho de nadie. Siguió caminando hasta encontrar una pequeña cabaña abandonada en las afueras del bosque, hecha de madera vieja y con un techo inclinado que apenas resistía las lluvias. Decidió arreglarla con sus propias manos. No necesitaba más que un lugar donde dormir y un fuego para sobrevivir a las noches frías. Pasaron los días y los habitantes de Valdecerro lo toleraban apenas. Cuando bajaba al pueblo a comprar pan o a llenar un cubo de agua, la gente murmuraba a su paso. Algunos decían que venía huyendo de algo oscuro, otros que era un loco más perdido que los lobos del bosque. A los niños se les decía que no se acercaran a él. Pero Alejandro, lejos de enojarse, entendía que la gente teme lo que no conoce. Y él se había convertido en un desconocido incluso para sí mismo. La soledad comenzó a envolverlo como una manta áspera, obligándolo a enfrentar cada día un silencio más pesado que el anterior. Sin embargo, algo dentro de él se mantenía vivo, una pequeña chispa que aún le decía que no había terminado su camino. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la cabaña y la leña chisporroteaba lentamente, escuchó un sonido extraño junto a la puerta. Un quejido, suave pero persistente. Alejandro se levantó con esfuerzo, tomó una linterna y abrió la puerta. Allí, entre la nieve húmeda y las sombras del bosque, un perro delgado, tembloroso y lleno de heridas lo miraba con unos ojos enormes, suplicantes, casi humanos. No huyó. No gruñó. Solo bajó la cabeza, como si reconociera en Alejandro un alma tan rota como la suya. El anciano sintió un estremecimiento inesperado. No recordaba la última vez que alguien, humano o animal, lo había mirado así. Sin pensarlo, se agachó y pasó la mano por el lomo del animal, sintiendo sus costillas marcadas y su respiración agitada. «Vamos, amigo, entra, aquí hace menos frío»,
murmuró con una voz que había olvidado cómo sonar cálida. El perro entró cojeando y se tumbó junto al fuego. Alejandro limpió sus heridas con agua tibia, le ofreció pedazos de pan y un poco de caldo. El animal, agradecido, apoyó la cabeza sobre su zapato como si lo hubiera elegido desde siempre. Esa noche, el anciano no durmió solo por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando despertó, el perro seguía allí, observándolo con calma. Desde ese día, lo siguió a todas partes, desde las caminatas por el bosque hasta las bajadas al pueblo. Los habitantes de Valdecerro se sorprendieron al ver al anciano acompañado. Algunos niños incluso comenzaron a acercarse un poco más, curiosos por el nuevo compañero. Pero no todos estaban contentos. Algunos vecinos murmuraban que el perro venía de los bosques salvajes, que traería problemas, que el anciano estaba embrujado por cosas del monte. Alejandro escuchó todo sin responder. No le importaba. Por primera vez desde la muerte de su hijo, sentía un propósito pequeño pero real, cuidar de aquel animal. Lo llamó Sombra, porque lo seguía a todas partes, silencioso y fiel. Y sin saberlo aún, ese perro no solo llegaría a cambiar los días del anciano, sino el destino entero del pueblo. Don Alejandro de la Vega despertó aquella mañana con una sensación que hacía años no experimentaba, el leve consuelo de no estar completamente solo. Sombra dormía a su lado, hecho un ovillo, respirando con suavidad, como si aquel refugio humilde fuese el primer lugar seguro que había tenido en su vida. Alejandro se levantó despacio, intentando no despertarlo, y mientras avivaba el fuego pensó en lo extraño que era que un simple animal pudiera devolverle un fragmento de humanidad que él creía muerto desde la partida de Inés y la trágica muerte de su hijo. Afuera, la niebla cubría el bosque con una capa espesa que hacía que las siluetas de los árboles parecieran fantasmas inmóviles. El anciano abrió la puerta y dejó que el aire frío de la Sierra de Gredos llenara sus pulmones. Sentía que aquel lugar, hostil para él desde el principio, estaba empezando a transformarse, aunque fuera mínimamente, desde la llegada del perro. Mientras preparaba algo de comida para ambos, Sombra se levantó, se acercó a él moviendo la cola y apoyó la cabeza en su pierna. Era un gesto simple, pero para Alejandro significaba más que cualquier palabra que hubiera escuchado en años. Y allí, en ese silencio cálido, él pensó en cuántas personas en el mundo caminaban acompañadas pero se sentían más solas que él antes de conocer a aquel perro. Si tú también has sentido esa soledad, diría más tarde en su mente, imaginando a quienes escucharían esta historia, suscríbete al canal para que más relatos como este puedan llegar a quienes lo necesiten. Ese pensamiento fugaz lo sorprendió, como si el simple acto de compartir su historia con otros trajera un nuevo propósito a su existencia. A media mañana decidió bajar al pueblo. Sombra caminaba orgulloso a su lado, aunque cojeaba todavía un poco por las heridas. Al llegar a Valdecerro, algunos niños se acercaron, fascinados por el perro. ¿Cómo se llama?, preguntó una niña de ojos grandes. Sombra, respondió Alejandro, con una sonrisa leve que hacía mucho no se dibujaba en su rostro. Pero la reacción de los adultos fue distinta. Una mujer cerró la ventana al verlos pasar. Un hombre escupió al suelo y murmuró, «Ese perro trae mala suerte, ya veréis». Otro comentó en voz alta para que todos escucharan, «Aquí no queremos forasteros, y menos aún animales salvajes». Alejandro apretó los dientes, pero guardó silencio. No deseaba problemas. Entró a la pequeña tienda del pueblo. El dueño, un anciano brusco llamado Pascual, lo atendió con visible fastidio. «Otra vez pan, ¿y qué más? ¿Qué quiere usted ahora?». Alejandro respondió con serenidad, «Solo pan, y si es posible un poco de aceite». Pascual bufó, giró sobre sus talones y buscó los productos, dejando claro que lo hacía por obligación, no por cortesía. Alejandro dejó las monedas exactas sobre el mostrador.
Mientras guardaba el pan en su bolsa, escuchó a dos hombres hablar entre dientes: ese viejo viene a escondernos algo, yo digo que huyó de la justicia. O peor, que está mal de la cabeza. Alejandro no dijo nada, pero Sombra levantó el hocico y gruñó suavemente, como entendiendo cada palabra. Aquello no pasó desapercibido. ¿Ves?, dijo uno de los hombres. Hasta el perro es agresivo. Alejandro acarició la cabeza del animal para calmarlo. Tranquilo, amigo. Que ladren, el silencio del bosque siempre será más sabio que ellos. Al salir del pueblo, respiró hondo, sintiendo el peso de esas miradas clavadas en su espalda. Si estás escuchando este relato, pensó otra vez, imaginando al público que algún día oiría su historia, no olvides apoyar estos videos y suscribirte. Historias como esta necesitan oídos que no juzguen, sino que comprendan. De regreso en la cabaña, Sombra se acostó junto al fuego mientras Alejandro preparaba un té caliente. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos rojizos y dorados. El anciano tomó un sorbo lento, pensando en cómo un simple animal podía iluminar días tan oscuros. Pero la tranquilidad duró poco. Esa misma noche, mientras el viento soplaba con violencia y el bosque crujía como si estuviera vivo, un ruido fuerte golpeó la puerta de la cabaña. Sombra se levantó de inmediato, erizado, gruñendo hacia la madera como si al otro lado se escondiera un peligro real. Alejandro, inquieto, tomó la linterna y abrió la puerta con cautela. En el umbral encontró una piedra grande con un papel amarrado. Lo desató y leyó: lárgate del pueblo. No eres bienvenido. Y tu perro tampoco. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era solo hostilidad, era una amenaza. Sombra olfateó la piedra y volvió a gruñir, como si conociera el olor de quien la había arrojado. El anciano volvió a entrar y cerró con llave. Después se sentó junto al fuego, con el papel en las manos. No quieren que esté aquí, murmuró. Pero luego miró a Sombra, y algo dentro de él se endureció. No me iré. No esta vez. No después de todo lo que he perdido. Esa noche, el anciano no durmió. Se quedó observando las brasas, escuchando cada sonido del bosque. Y mientras el silencio avanzaba, pensó de nuevo en quienes alguna vez escucharían su historia. Si crees que este anciano merece una oportunidad, apoya este video y suscríbete para que más personas puedan conocer su lucha. Al amanecer, tomó la decisión de empezar a entrenar más a Sombra, enseñándole señales, reforzando su fuerza, ayudándolo a recuperarse por completo. El perro aprendía rápido, casi como si hubiese esperado toda su vida a que alguien le enseñara algo. Pasaron días así, hasta que una tarde, mientras paseaban por un sendero profundo del bosque, Sombra se detuvo de golpe. Sus orejas se levantaron, sus músculos se tensaron. Alejandro se detuvo también. ¿Qué pasa, amigo? Pero antes de que pudiera dar otro paso, un grito desgarrador resonó desde la distancia. Un grito infantil. Un chillido desesperado. Sombra salió corriendo entre los árboles, ladrando con fuerza. Alejandro lo siguió como pudo, con el corazón acelerado. El bosque se volvió un laberinto frenético. Sombra, espera. El perro llegó primero. Alejandro, jadeando, llegó unos segundos después, y lo que vio lo dejó paralizado. Un niño del pueblo estaba atrapado en el borde de un barranco, aferrado desesperadamente a una raíz que se quebraba poco a poco. La tierra bajo sus pies cedía. Él gritaba. Lloraba. Estaba a segundos de caer. Sombra ladraba sin descanso, marcando la ubicación, llamando ayuda. Alejandro reaccionó sin pensar. Se lanzó al suelo, extendió su brazo y gritó: «Dame la mano, muchacho». El niño lo miró con terror, pero extendió su mano temblorosa.
La raíz se rompió justo en ese momento. Alejandro lo agarró con todas sus fuerzas. La caída habría sido mortal. Con un esfuerzo que no sabía que aún tenía, tiró del niño hasta ponerlo a salvo. Ambos cayeron sobre la tierra mojada, exhaustos, respirando como si hubieran vuelto de la muerte. Sombra lamía el rostro del niño, comprobando que estaba vivo. El pequeño, temblando, abrazó al perro. Gracias, gracias. Alejandro se quedó mirando el horizonte del barranco, tratando de comprender todo lo que había pasado. Y mientras ayudaba al niño a levantarse, una voz interna volvió a hablar para cualquiera que escuchara su historia. Si esta parte te ha emocionado, suscríbete al canal. Más historias de vida y superación están por venir. Alejandro tomó al niño de la mano para llevarlo de regreso al pueblo, sin saber que este acto heroico cambiaría para siempre la forma en que Valdecerro lo veía. Y, sin embargo, aquel rescate sería solo el comienzo de un conflicto aún mayor, un conflicto que pondría en peligro no solo su vida, sino también la de Sombra. El rescate del niño comenzó a propagarse por Valdecerro como un incendio silencioso, un murmullo que viajaba de casa en casa mientras el sol se ponía detrás de la Sierra de Gredos. Algunos habitantes, especialmente los más jóvenes, empezaron a mirar a don Alejandro con un respeto tímido, como si aquel acto hubiera roto la capa de prejuicios que lo envolvía desde que llegó al pueblo. Pero otros, los más reacios, los que habían vivido toda su vida dentro de los mismos muros y sospechaban de todo lo que viniera de fuera, no estaban dispuestos a aceptar que un forastero, y menos aún uno acompañado de un perro callejero, se convirtiera en una figura apreciada. Esa división comenzó a crecer como una grieta en medio de la comunidad y Alejandro lo percibió casi de inmediato, aunque no dijo nada. Al regresar al pueblo con el niño rescatado, varios vecinos salieron de sus casas sorprendidos. La madre del pequeño corrió hacia él, lo abrazó llorando y luego se arrodilló ante Alejandro, tomándole las manos mientras repetía una y otra vez gracias, gracias, gracias. Pero justo detrás de ella, el padre, un hombre robusto llamado Ventura, observaba la escena con una mezcla de alivio y vergüenza, como si aceptar la ayuda del anciano lo colocara en una posición que no estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras algunos vecinos lo miraban con gratitud, otros lo hacían con un resentimiento creciente, y uno de ellos murmuró: no os fiéis, a veces los lobos se disfrazan de salvadores. Alejandro lo escuchó, pero no respondió, solo acarició a Sombra, que permanecía a su lado, siempre alerta, siempre atento. Y mientras el anciano caminaba de vuelta hacia la cabaña, pensó nuevamente en quienes algún día escucharían esta historia. Si has llegado hasta aquí, diría con esa voz suave que rara vez usaba, suscríbete al canal para apoyar estas historias, tu apoyo es más importante de lo que imaginas. Los días siguientes parecieron mejorar para Alejandro. Varias personas del pueblo comenzaron a saludarlo, tímidamente al principio, luego con más confianza. Algunos niños incluso venían a visitar a Sombra, llevándole restos de comida o tratándolo como a un héroe. Pero esa luz recién nacida no tardó en ser opacada por las sombras. Una mañana, mientras el anciano recogía agua en el arroyo, escuchó un grito desgarrador proveniente del pueblo. Sombra se tensó de inmediato, gruñendo con los pelos erizados, y echó a correr colina abajo. Alejandro lo siguió como pudo, sintiendo en el pecho un presagio oscuro. Al llegar a la plaza, encontró un alboroto indescriptible. La pequeña tienda de Pascual había sido saqueada durante la noche y la puerta aparecía destrozada. Algunos productos estaban tirados por el suelo, y la expresión de Pascual era de furia pura. «Ha sido él», gritó señalando al anciano que acababa de llegar. Él y su perro, desde que aparecieron, solo han traído desgracias. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de comprender cómo podía acusarlo sin prueba alguna. «Pascual, yo no he sido», intentó decir. Pero el tendero lo interrumpió con un grito más fuerte: «Ese perro es salvaje, mira los rastros». Y señaló unas huellas cerca de la tienda.
Pero Alejandro se acercó y vio algo evidente, no eran huellas de sombra, sino de un perro mucho más grande, probablemente uno de los perros salvajes que a veces bajaban del monte a buscar comida. Sin embargo, la multitud ya estaba agitada, los murmullos crecieron, algunos lo miraban con rabia, otros con miedo. El padre del niño rescatado salió para calmar a la gente, pero Pascual siguió gritando: «Ese viejo es un peligro, ese perro es un peligro, ¿qué esperáis, que pase algo peor?». Alejandro sintió como una ola de angustia le apretaba el pecho. «No he sido yo», repitió con calma. «Sombra estuvo conmigo toda la noche». Pero la razón no siempre vence a la ira. Una mujer gritó desde el fondo: «Si de verdad no has sido tú, demuéstralo, enseña lo que escondes en esa cabaña del bosque». El silencio cayó de golpe. Alejandro sintió un frío interno más hondo que el de cualquier invierno. Aquella insinuación no era casual. Era una declaración peligrosa. Sombra gruñó, poniéndose frente a él como un escudo. «Yo no escondo nada», dijo Alejandro, pero su voz apenas logró imponerse al resto. En ese momento, Ventura, el padre del niño, intervino: «Alejandro salvó a mi hijo. No voy a permitir que lo acuséis así sin pruebas». Hubo un murmullo tenso entre los presentes. Pascual quiso responder, pero varios vecinos lo miraron con desaprobación. Ese gesto hizo que la multitud se calmara un poco. Alejandro, agotado emocionalmente, decidió regresar a su cabaña. Mientras subía el sendero, Sombra caminaba pegado a él, como si comprendiera la gravedad de la situación. Ya dentro, el anciano se dejó caer junto al fuego. «No les basta con dudar de mí, ahora quieren entrar aquí». Sombra apoyó el hocico en su rodilla. «¿Qué haría sin ti, amigo?», murmuró Alejandro. Entonces, como un susurro dirigido a quienes escucharían esta historia en otro tiempo y lugar, añadió: «Si estás siguiendo este relato, apoya el canal. Deja tu comentario. Así estas historias pueden seguir viviendo». Pero esa noche, cuando ya intentaba descansar, un ruido seco lo despertó. Sombra se levantó de inmediato, gruñendo hacia la ventana. Afuera, entre la oscuridad del bosque, se movían varias sombras humanas. Alejandro contuvo la respiración. Escuchó voces. Susurros. Pasos. «Es él, está ahí dentro», murmuró alguien. Otro dijo: «Tenemos que echarlo antes de que haga algo peor». Alejandro sintió un escalofrío terrible. Iban a atacarlo. Iban a expulsarlo por la fuerza. Sombra comenzó a ladrar con furia, listo para defenderlo. Alejandro apagó la lámpara de aceite, dejando la cabaña en penumbra, y se acercó a la ventana. Pudo ver entre los árboles a 3 hombres armados con palos y antorchas. Uno de ellos levantó una piedra. Estaban a punto de lanzarla contra la ventana cuando algo ocurrió. Un aullido grave y poderoso resonó desde el bosque, tan profundo que hizo temblar las hojas. Los hombres se detuvieron. Sombra dejó de ladrar un segundo, como sorprendido. El aullido se repitió, aún más cerca. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «Lobos», murmuró uno de los hombres. «Vámonos de aquí». Los 3 comenzaron a retroceder, nerviosos. Uno tropezó en su prisa y cayó al suelo. Finalmente desaparecieron entre los árboles, dejando solo el eco de sus pasos apresurados. Alejandro cerró los ojos, aliviado. «Gracias, quien seas», susurró hacia el bosque oscuro. Sombra se acercó a él y le lamió la mano. Pero mientras se sentaba frente al fuego, Alejandro comprendió algo inquietante: los lobos no solían acercarse tanto al pueblo. Algo estaba alterando sus patrones, algo estaba cambiando en el bosque. Y él lo sabía: tarde o temprano, los habitantes de Valdecerro usarían incluso a los lobos como excusa para culparlo de nuevas desgracias.
Esa sensación lo acompañó toda la noche, mientras el viento chocaba contra las paredes de la cabaña. Y en un susurro final hacia quienes escucharan su historia en el futuro, dijo: si quieres saber qué ocurrirá, suscríbete para no perder el próximo capítulo. A veces, la vida de un anciano y la de un perro pueden cambiar un pueblo entero o destruirlo. La madrugada en que Valdecerro despertó envuelto en un caos que nadie había previsto comenzó con un silencio extraño, un silencio tan profundo que incluso los pájaros parecían haber abandonado la Sierra de Gredos. Don Alejandro de la Vega, que llevaba días durmiendo poco debido a la hostilidad creciente del pueblo, abrió los ojos antes del amanecer. Sombra estaba sentado frente a la puerta, inmóvil, como si presintiera algo que los humanos todavía no podían ver. El aire, húmedo y cargado, parecía presagiar una tormenta, pero el cielo seguía despejado. Alejandro preparó un poco de agua caliente mientras pensaba en los murmullos de la noche anterior, en los hombres que habían venido a expulsarlo, en los lobos que habían aparecido misteriosamente para ahuyentarlos. Algo en el ambiente, un presentimiento oscuro, le decía que aquel día sería distinto. Y mientras calentaba el agua, dijo en voz baja, pensando en quienes algún día escucharían este relato: si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo permite que historias reales y humanas sigan contándose. Antes de que terminara la frase, un estruendo sacudió la montaña. Un grito lejano. Luego otro. Y otro más. Sombra comenzó a ladrar desesperadamente, erizando cada pelo de su cuerpo. Alejandro salió corriendo de la cabaña y vio, en la distancia, una columna de humo elevándose desde el pueblo. El anciano sintió como el corazón se le aceleraba. Vamos, Sombra, dijo sin pensarlo, y ambos comenzaron a bajar por el sendero que conducía a Valdecerro. A medida que se acercaban, los gritos se hacían más fuertes, más desesperados. Al llegar a la plaza, Alejandro vio algo que lo dejó sin palabras. La casa de la familia García estaba envuelta en llamas, un fuego violento que se extendía con rapidez alimentado por el viento. Varias personas intentaban apagarlo con cubos de agua, pero el incendio crecía sin control. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, los hombres corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Alejandro sintió un golpe en el pecho cuando escuchó a la madre gritar: mi hija está dentro. Sombra, al escuchar ese grito, salió disparado hacia la casa en llamas. Alejandro gritó su nombre, pero el perro ya había entrado por una de las ventanas rotas. No, gritó el anciano, corriendo detrás de él. La gente intentó detenerlo, pero se zafó con una fuerza inesperada. Dentro de la casa el humo era espeso, casi irrespirable. Pero Alejandro siguió el sonido de los ladridos desesperados de Sombra. En una de las habitaciones, encontró a la niña, acurrucada en un rincón, tosiendo, perdida en medio de la humareda, mientras Sombra la empujaba con el hocico para sacarla de allí. Alejandro la tomó en brazos con rapidez y, cubriéndose la boca con su abrigo, logró salir de la casa justo cuando una parte del techo se desplomaba detrás de ellos. Afuera, la madre cayó de rodillas al ver a su hija viva, abrazándola entre lágrimas. Varios vecinos se acercaron a Alejandro, algunos con lágrimas en los ojos, otros completamente incrédulos. «Nos ha salvado otra vez, él y su perro», murmuró alguien. Pero mientras muchos comenzaban a agradecerle, otros se mantenían rígidos, con el rostro endurecido, sin aceptar lo que acababa de ocurrir. «Ese incendio no fue normal», dijo uno de ellos, Ventura, el padre del niño que Alejandro había rescatado días antes. «El fuego empezó demasiado rápido, esto no fue un accidente». Y entonces, como si esperara ese momento, Pascual, el tendero que tanto lo odiaba, levantó la voz: «Claro que no fue un accidente, el viejo estaba en el bosque antes de que el fuego empezara, seguro él fue el causante. Ese perro demoníaco lo ayuda». Hubo un murmullo inquietante.
Alejandro abrió la boca para responder, pero Pascual lo señaló con un dedo tembloroso. Desde que llegó, no han pasado más que desgracias. Primero los lobos, luego el saqueo, y ahora esto. Ese incendio empezó en la parte del pueblo que mira hacia su maldita cabaña, ¿no lo veis? Nos está trayendo algo oscuro. Sombra gruñó, mostrando los dientes, pero Alejandro lo calmó con una mano en el lomo. El anciano respiró hondo. He arriesgado mi vida, y la de mi compañero, para salvar la vuestra, dijo con una voz firme pero cansada. ¿De verdad creéis que haría daño a un niño, o a este pueblo? Pero Pascual, cegado por el miedo y la rabia, gritó, esa es la máscara que usáis los que venís de fuera, los que traéis desgracias. Varios vecinos comenzaron a discutir entre ellos. Algunos defendían a Alejandro, otros exigían que se fuera del pueblo de inmediato. La tensión creció, como si Valdecerro estuviera a punto de dividirse definitivamente. En medio del caos, un anciano que llevaba años sin hablar en público dio un paso al frente. Era Tomás, el hombre más viejo del pueblo, respetado por todos. Su voz tembló cuando dijo, ese fuego no es cosa de humanos. Esto viene del bosque. Nadie entendió sus palabras. Pero Alejandro sí. Y en ese momento, lo recordó, hacía muchos años, cuando era joven, cuando aún vivía en Toledo, había leído en antiguos documentos sobre los bosques de Gredos, sobre incendios repentinos, sobre espíritus antiguos que protegían la montaña, leyendas que nadie tomaba en serio. Pero aquella madrugada, viendo el fuego, el humo, los lobos que días antes habían aparecido sin razón aparente, Alejandro sintió que quizá no eran solo historias. Quizá algo más profundo se estaba moviendo en la montaña. Algo que los habitantes del pueblo no comprendían. Sombra, todavía jadeando por el rescate, apoyó su cabeza en la pierna del anciano. Alejandro miró al perro y luego al bosque. Algo allí esperaba. Algo los observaba. Y mientras el pueblo seguía discutiendo, él pensó en quienes escucharían esta historia y dijo en su interior, si estás viviendo este relato conmigo, suscríbete para no perderte lo que viene. Porque la verdad apenas está comenzando a revelarse. Esa noche, mientras la familia García lloraba frente a los restos de su casa, mientras algunos vecinos rezaban y otros murmuraban acusaciones, Alejandro decidió que debía subir más profundo en el bosque al amanecer. Había preguntas que necesitaban respuesta. Había sombras antiguas que solo podían entenderse si uno se adentraba en el corazón de la montaña. Sombra, como si leyera sus pensamientos, se acostó junto a él, listo para lo que vendría. Y así, Valdecerro se quedó en silencio bajo el cielo oscuro, sin saber que el amanecer traería la verdad más peligrosa que ese pueblo hubiera conocido en décadas. El amanecer que siguió al incendio parecía distinto, como si la montaña respirara con una inquietud antigua, una advertencia silenciosa que los habitantes de Valdecerro aún no podían interpretar. Don Alejandro de la Vega despertó antes de que el primer rayo de sol tocara la cabaña. Había tomado la decisión de internarse más profundamente en el bosque, de buscar el origen de las señales que desde días atrás perturbaban la paz de la Sierra de Gredos. Sabía que no podía quedarse esperando a que el miedo del pueblo creciera hasta volverse violencia. Debía comprender que estaba ocurriendo, no solo por su seguridad, sino por la de todos. Sombra, como si percibiera el peso de esa determinación, caminaba nervioso, dando vueltas alrededor de Alejandro. El anciano lo miró y dijo en voz suave, lo sé, amigo, pero tenemos que hacerlo. Antes de partir, Alejandro pensó una vez más en quienes escucharían esta historia en un futuro lejano, quizá en otro país, quizá en otro tiempo, y murmuró, si esta travesía te conmueve, suscríbete al canal para apoyar historias como esta, tu apoyo permite que la voz de quienes fueron olvidados siga viva. Luego, con Sombra a su lado, se adentró en el bosque. El camino hacia las zonas más altas era arduo,
cubierto de piedras húmedas y raíces que parecían manos antiguas intentando detener a los intrusos. El silencio era tan profundo que incluso los pájaros habían desaparecido. Después de una hora caminando, Alejandro comenzó a notar signos extraños, marcas en los árboles, ramas rotas, huellas circulares sobre la tierra. No eran huellas humanas, pero tampoco pertenecían a lobos. Eran algo más grande, algo que movía la tierra al caminar. Sombra gruñó al ver una de las marcas. Alejandro tocó la corteza del árbol, estaba quemada. No por fuego humano, sino por una energía desconocida, como si algo hubiera dejado allí una señal ardiente. Continuaron avanzando hasta llegar a un claro que Alejandro jamás había visto antes. En el centro del claro, el suelo estaba ennegrecido, como si un rayo hubiera caído justo allí, pero eso no tenía sentido, el día anterior no había tormenta. El anciano observó con atención. El aire olía a humo, pero no a madera quemada, a algo más profundo, casi mineral. De pronto, un sonido rasgó el silencio. Un aullido, pero no de un lobo común. Era grave, prolongado, ancestral. Sombra tensó los músculos y se colocó delante de Alejandro, como un guardián dispuesto a dar la vida. Desde entre los árboles salió una criatura enorme, un lobo de tamaño descomunal, de pelaje gris plateado, con cicatrices que parecían mapas antiguos escritos sobre su cuerpo. Sus ojos, amarillentos y profundos, no irradiaban ferocidad, sino sabiduría. Alejandro sintió miedo, sí, pero también una inexplicable sensación de reconocimiento. Ese lobo era el mismo que había ahuyentado a los hombres que intentaron atacarlo. El animal se acercó lentamente, sin ladrar, sin gruñir. Sombra también avanzó con cautela hasta quedar frente al gigantesco lobo. Ambos se miraron, y en ese instante, Alejandro comprendió que no eran enemigos. El lobo mayor ladeó la cabeza y emitió un gemido bajo, casi un saludo. Luego miró fijamente a Alejandro, como si quisiera hablarle. Y en ese instante el anciano comprendió lo que estaba ocurriendo, el bosque estaba desequilibrado. Desde que los habitantes de Valdecerro habían extendido sus tierras, desde que talaban árboles para hacer más cultivos, desde que dejaban basura en los arroyos, los lobos habían perdido parte de su territorio y se habían visto obligados a acercarse más al pueblo. El fuego de la noche anterior no era obra humana, sino consecuencia del desequilibrio natural que el hombre había provocado. El lobo se acercó un poco más, y Alejandro sintió un estremecimiento. «No venimos a hacer daño», murmuró, aunque sabía que el lobo no entendía sus palabras, pero sí su intención. Sombra se inclinó y lamió el hocico del lobo mayor, como reconociendo su autoridad. Fue entonces cuando todo cambió. Se escucharon gritos detrás de ellos. Alejandro se giró y vio a un grupo de hombres del pueblo, armados con palos y escopetas antiguas. Pascual estaba al frente, furioso. «Lo sabía», gritó. «Estás con los lobos, tú los llamaste, tú provocaste el incendio». Alejandro levantó las manos. «No sabéis lo que hacéis», dijo. «No son nuestros enemigos, el bosque está tratando de defenderse». Pero Pascual no escuchaba razones. Levantó la escopeta y apuntó directamente al lobo. «Aparta, viejo». Alejandro dio un paso adelante. «No desesperes». Sombra ladró con furia. Pero Pascual apretó el gatillo. El disparo resonó con un estruendo violento que sacudió el silencio del bosque. Sombra se lanzó hacia Alejandro para empujarlo fuera del alcance de la bala. El anciano cayó al suelo. Y entonces lo escuchó, un gemido, un llanto ahogado. Sombra había sido alcanzado en el costado. «No», gritó Alejandro con una desesperación que rompió el alma del bosque. Corrió hacia su compañero, lo tomó entre sus brazos. El perro jadeaba, temblaba, pero intentaba sostener la mirada.
Resiste, amigo, por favor, resiste. El lobo mayor emitió un aullido devastador, un sonido que hizo retroceder incluso a los hombres armados. Pascual, temblando, intentó recargar el arma, pero Ventura se la arrebató. Ya basta, has perdido la razón. Los demás lo sujetaron. Alejandro, llorando, presionaba la herida de Sombra. No me dejes, tú eres lo único que tengo. El bosque entero parecía inclinarse hacia ellos. El lobo mayor se acercó lento, olió la herida y luego hizo algo inesperado, apoyó su cabeza en la de Sombra, como si le diera fuerza. La respiración del perro se estabilizó un poco. Alejandro sintió esperanza. Aguanta, viejo amigo. Suspira. Te necesito. Los hombres del pueblo se quedaron en silencio. Por primera vez, miraron al anciano no como a un intruso, sino como a un ser humano que había amado y protegido más que ellos mismos. Ventura habló primero. Alejandro, perdónanos. Hemos sido ciegos. Pascual, derrotado, cayó de rodillas. Yo no quería, pero ya era tarde para explicaciones. Alejandro necesitaba llevar a Sombra de vuelta al pueblo, donde podían cuidarlo. Ventura lo ayudó a levantarlo y entre dos hombres lo cargaron cuidadosamente. El lobo mayor lo siguió a distancia, protegiendo a la manada humana como si entendiera que allí también había un vínculo que debía respetarse. Al llegar a Valdecerro, las mujeres prepararon vendas, agua caliente y mantas. Alejandro permaneció junto a Sombra toda la noche, hablándole con una ternura que llenaba la habitación. No me dejes, por favor, no me dejes solo otra vez. Y mientras lo decía, pensaba también en quienes escucharían esta historia, en los corazones que se conmoverían, en las personas que quizás habían perdido a alguien y entenderían ese dolor. Si este momento te toca el alma, susurró hacia el vacío, suscríbete al canal para que más historias como esta puedan llegar a quienes las necesitan. El amanecer llegó lentamente. Sombra abrió los ojos. Movió la cola, débil pero vivo. Alejandro rompió a llorar, sosteniendo su cabeza. Todo Valdecerro respiró aliviado. Aquel día, los habitantes del pueblo prometieron proteger la montaña, recuperar los senderos, respetar la naturaleza y convivir con los lobos. Y aceptaron a Alejandro no como un extranjero, sino como uno de ellos. El lobo mayor apareció una última vez en el borde del bosque, observándolos en silencio antes de desaparecer entre los árboles. Alejandro comprendió que se trataba de un guardián ancestral, un espíritu vivo de la montaña que había venido a restaurar el equilibrio. Finalmente, con Sombra recuperándose a su lado, el anciano miró el horizonte y dijo: a veces la vida te lo quita todo, pero la montaña siempre devuelve lo que realmente necesitas. Y mientras el sol se elevaba sobre Valdecerro, añadió en su corazón: si esta historia te ha acompañado hasta el final, suscríbete, deja tu comentario y comparte. Porque historias como esta también merecen ser escuchadas.